Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana, Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Muy buenos días, o tardes, o noches, cuando sea que usted esté viendo o escuchando el programa. Este es su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor. Hoy es día lunes. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que es siempre muy actual, pero vamos a mirarlo desde la Biblia, aunque no es típico martes de estudio bíblico. Hoy vamos a hablar de Romanos capítulo 1 y el mundo de hoy. Romanos capítulo 1 y el mundo de hoy. Si usted conoce el libro de Romanos, creo que se da cuenta de qué vamos a hablar. Pero cuando yo lea esta porción de la palabra de Dios, yo creo que va a ser como estar leyendo el diario de hoy, ¿verdad? El periódico, o viendo las últimas noticias. Y aunque tiene escrito 2000 años aproximadamente, es bien actual. Entonces vamos a, como hacemos todos los lunes, hablar del mundo actual, del mundo que nos rodea, y vamos a mirarlo desde la perspectiva de Romanos capítulo 1. Sin hacer, como les digo, de esto necesariamente un estudio bíblico como hacemos los martes. Mañana no se pierda para nada el programa hablando de estudio bíblico, porque estaremos en Juan capítulo 19, versículos 17 al 42. Estaremos hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, así que hay muchos detalles importantes que vamos a compartir mañana desde el texto original, desde la palabra de Dios,
con intérpretes, con traductores, con gente que nos ayuda a hacer todo esto. No se lo vaya a perder, ¿ok? Muy bien, hoy están con nosotros como siempre Yuridia García en los controles del audio y en video en Villa también. Y hoy vamos a entonces a darle gracias a todos los que se comunican con nosotros. Recuerde que estamos en radiolared.net, estamos en 1650 Radio La Red en Facebook y estamos en Radio La Red Denver en YouTube. Así que son las 3 grandes vías de comunicación y al mismo tiempo de no solo comunicación de nosotros hacia usted por audio y video, sino también de usted hacia nosotros. Puede enviarnos textos, mensajes, Messenger, correo electrónico, puede llamarnos. Hay muchas formas de contactarse. Y si tiene preguntas, nosotros aquí el viernes juntamos todas las preguntas de la semana, todas las que podemos en 2 horas y las respondemos. Y siempre es bastante interesante, yo creo, por los temas que ustedes proponen, las preguntas que tienen. Y eso es maravilloso. Saludamos, antes de comenzar el tema de hoy, a aquellos que están viendo, escuchándonos desde otras emisoras amigas, desde el Internet, desde YouTube. Y les damos un cordial abrazo desde la hermosa ciudad de Denver, Colorado y sus alrededores. Bueno, yo sé que todos nosotros nos importa el mundo alrededor nuestro, pero claro, tiende a importarnos más nuestro propio mundo, ¿verdad? Nuestro hogar, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra congregación local, si somos cristianos, etcétera. Pero hay un mundo alrededor nuestro que no podemos ignorar. Y entonces todos tenemos, como digo cada lunes, una perspectiva de la vida, una perspectiva del mundo, una perspectiva de Dios. ¿De dónde viene esa perspectiva? Educación, nuestras experiencias de vida, enseñanzas que nosotros seguimos de otros dentro de la cultura. ¿Qué más? Libros que leemos, gente que nos ha formado, como nuestros padres y maestros en la escuela, etcétera, y de las experiencias que tenemos de gozo y de tristeza. De todo eso es un gran paquete, yo digo muchas veces, que en realidad es lo que forma nuestra perspectiva, uno dice nuestra cosmovisión de la vida, lo que pensamos de Dios, de la vida, de nosotros, del matrimonio, lo que pensamos de la política y lo que pensamos de todo lo que va pasando alrededor del mundo. Cuando vemos lo que pasa alrededor nuestro y no estamos pensando del mundo, allá en la China, estamos diciendo lo que pasa en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestros alrededores, vemos muchas cosas que son a veces gratas, pero muchas cosas que son totalmente ingratas, y difíciles. Y vemos cómo los seres humanos tendemos a tomar muy malas decisiones en muchos aspectos, y la psicología popular atribuye eso al proceso evolucionario y diciendo, bueno, cuando el animal humano termine de evolucionar, quién sabe cuántos millones de años de ahora en adelante, esas cosas no van a existir, y en realidad es hasta, con todo respeto, tonto pensar así, porque la ciencia ha aumentado a un ritmo súper acelerado y el ser humano tiene más información hoy que jamás en la historia. El ser humano de hoy tiene alcance y recursos como nunca antes en la historia, y las cosas no mejoran, al contrario. La violencia es más sofisticada. Hoy en día ya no es necesario, inclusive siempre que terroristas traten de asesinar directamente con armas o ir a un país e invadirlo. Hoy en día, a través del Internet, hay mucha gente que asesina, entre comillas, a otros, asesinan el carácter de otros, la reputación de otros. Y el servicio de inteligencia del Estado le da a la Casa Blanca siempre información constantemente, diariamente, entiendo, donde hay una guerra permanente vía los medios electrónicos, y bueno, gracias a ese servicio de inteligencia el gobierno puede saber cuando algo está por ocurrir. Hace no mucho, ¿cuándo fue? Creo que fue el mes pasado, en febrero, que
el servicio que tenemos aquí del gobierno, de la Fuerza Aérea, muy cerca de donde nosotros estamos, en Radio La Red, es Buckley Air Force, se llama, y es conocido por muchas personas por esas, cuando uno viene volando, ¿verdad? O cuando uno va manejando, ve estas enormes esferas que parecieran como estas pelotitas de tenis, y es bien visible. Y algunos se preguntan qué hay adentro de cada una de esas grandes bolas de que parecen tennis balls. Bueno, allí hay radares, hay satélites que están escondidos. A veces se ven cuando están limpiando y los abren, pero yo los he visto. Pero le comento eso porque eso es lo que se comunica con satélites en el espacio para detectar situaciones de guerra. Y entonces en el mes de febrero detectaron y avisaron de aquí a una de las naciones aliadas del otro lado completamente de la Tierra, les avisaron que Irán había enviado unos misiles, y entonces fue tan instantánea y tan rápida la comunicación que el otro país tuvo la oportunidad de defenderse. Pero lo comento porque digo, la manera en que hoy el mundo hace guerra es diferente, y cómo se puede detectar todo eso es diferente. Ahora, hay una guerra a nivel espiritual, hay una guerra a nivel intelectual, ideológico, y el mundo, en vez de estar mejorando con tanto avance tecnológico y tanta defensa de los derechos humanos, y todo eso es bueno, lo necesitamos, pero nos daría pensar, ok, las cosas van mejorando, y vemos que no. Vemos que no, mis queridos oyentes, porque el odio que hay dentro de muchas personas en la humanidad, no solamente racial, pero también el odio que hay con relación entre ideologías, en realidad eso es lo que pasa por detrás de la cortina. El odio es tan grande que en vez de avanzar, retrocedemos, y porque el problema está en el corazón del ser humano, y por más que muchos se llenen la boca diciendo vamos a avanzar, la ciencia nos va a ayudar, no son ignorantes, con respeto digo eso. No son ignorantes como para darse cuenta que hay gente, mucha gente alrededor de este mundo que no le importa la paz, no le importa la mejora. Lo que le importa es su propio poder, su propio dinero, su propia fortuna, cómo sacar provecho de los demás. Y eso no lo puede cambiar una resolución política, aunque hay que hacerlas. No lo va a cambiar un tratado de paz, aunque es bueno hasta cierto punto hacerlo porque mitiga problemas mayores, por lo menos temporalmente. El problema está en el corazón del hombre. Y yo en el segundo segmento quiero que leamos Romanos capítulo 1, porque es una descripción como nunca otra realmente acerca de lo que es el corazón del ser humano, la culpabilidad del ser humano, que es precisamente lo que la gente rechaza. Mucha gente rechaza creer en la total culpabilidad del ser humano y piensan que la iglesia, el cristianismo, la Biblia son negativas. No, es realmente interesante lo que ocurre, porque para que el Señor nos muestre el evangelio de salvación y reconciliación con Él, y Él entonces transforme nuestras vidas una vez que Él nos ha salvado, para que eso ocurra, primero Él nos tiene que decir cuáles son las malas noticias, ¿verdad que sí? Entonces, una buena noticia nunca existiría si no existe una mala noticia. Siempre que hay una buena noticia es porque ha habido una mala noticia, ¿okay? Y la buena noticia, bueno, balancea o se sobrepone a la mala noticia. La mala noticia es que todo ser humano es pecador. Pero hay otra buena noticia, y después de esta pausa les voy a contar de qué se trata. Entonces quédese con nosotros, ya regresamos. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos.
los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los Jóvenes de la Red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Usted está en una guerra. Ya sea que quiera admitirlo o no, especialmente si usted es cristiano, usted está siempre luchando en medio de una gran batalla espiritual. La Biblia dice que esta batalla no es contra otras personas, sino contra el mismo diablo, y una de las estrategias que él usa es mantenerle a usted cegado a esta realidad. Por supuesto, usa muchas maneras. En el libro de 2 Corintios capítulo 4 se habla de Satanás como del Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Curiosamente, el diablo no solo ciega a los que no creen, sino que a veces también confunde a los creyentes, provocándoles a pensar que él no tiene nada que ver en el asunto. Pero la palabra de Dios es muy clara al respecto y nos exhorta a ponernos la armadura de Dios con la cual podemos vencer a Satanás. Atención, aunque la Biblia describe la armadura en términos un poco antiguos para la vestidura militar de hoy, los elementos de esa armadura no son tan simbólicos. Dios provee a cada cristiano las armas espirituales apropiadas y poderosas para destruir y vencer cualquier ataque. Amigo oyente, en esta ocasión le animo a confiar en Dios y a usar la armadura que le garantiza la victoria en el nombre de Jesús. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Bienvenidos nuevamente, estamos en su programa Viva Mejor, en nuestro segundo segmento, hablando hoy del libro de Romanos capítulo 1 y el mundo de hoy. Repito, para quizá los que están sintonizando recién, no es nuestro estudio bíblico como los martes, ¿ok? Simplemente estamos utilizando la palabra de Dios, es algo bueno para decir porque estamos usándola como una herramienta de Dios para nosotros, para poder vivir mejor. Y vamos a leer Romanos 1 porque yo le dije que antes de poder hablar de una buena noticia, Dios siempre nos pone cuál es la mala noticia. Muchos decimos eso, ¿verdad? Y yo estudiando para este programa de hoy veía autores que dicen lo mismo. Primero hay una mala noticia para entonces venir la buena noticia. Vamos a leer primero la mala noticia, pero está en la palabra de Dios. Así que voy a leer en Romanos capítulo 1, en verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el de que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, este es un párrafo muy durísimo, ¿verdad? Muy difícil. Y aquí hay una lista muy larga de diferentes pecados que la humanidad comete. No es bueno detenerse solamente en uno de los dos, o aquí pecados que a veces producen tanta revolución, me refiero de discusión y peleas. Observe toda la lista. Aquí hay murmuradores, detractores, inventores de mal, aquí gente llena de envidia, homicidios. A mí aquí, cuando uno va leyendo versículo por versículo de Romanos 1, especialmente versículos 18 al 32, que yo leí recién, todos caemos en alguna cosa, no practicándolo, pero venimos de algún problema de estos que encadenaban nuestras vidas, o quizá todavía, aún conociendo al Señor Jesucristo, estemos luchando en ese proceso de santificación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Tal vez estemos luchando, el Señor está trabajando en nuestras vidas para quitarnos de encima todas estas cosas o sus efectos, ¿verdad? Porque a veces es lo que ocurre, uno le quedan ciertos efectos, pero Dios en su maravilloso poder nos reconcilió a través del Señor Jesucristo, que pagó por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día. Si usted y yo ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, Él lo pagó todo por nosotros. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él y Él nos salva, Él empieza a hacer una transformación en nuestra vida que ningún ser humano puede hacer. Yo no lo puedo hacer, la iglesia no lo puede hacer, los políticos, la ciencia, el estudio, las profesiones, nada puede hacer eso, ¿verdad? El corazón humano no lo puede cambiar nadie. El ser, lo que uno siente, solamente Dios puede cambiarlo. Uno puede reformar algunas cosas, uno puede arreglar aquí y allá, pero nunca es un cambio completo, duradero, total. Entonces, este libro de Romanos es odiado por mucha gente, aunque es la palabra de Dios. Por supuesto, no por personas que conocemos a Cristo, pero es odiado por mucha gente porque es una descripción tan clara acerca del corazón humano de todos nosotros. Aún antes de conocer a Cristo, posiblemente calificábamos en varias de estas cosas aquí como una práctica, ¿no?, de lo que menciona Romanos 1. Pero es un espejo, es una cosa que duele leer, pero es necesario para que entonces podamos ver cuál es la solución a todo esto, y ya lo acabo de decir, es Cristo. Entonces, repito, Dios siempre describe primero en la Biblia el mal que existe para entonces luego decir cuál es la solución que solamente podemos encontrar en Él. Si la queremos, si no la queremos no hay forma. ¿Ves cómo estuvimos leyendo recién en Romanos que hay dos veces que el Señor dice, el Señor los entregó una mente depravada? Entonces uno piensa, bueno, entonces no tiene la culpa esas personas y Dios mismo los empujó. Dios no los empujó. Cuando dice los entregó, Dios les dio todas las oportunidades, les continúa dando las oportunidades para que reconozcan el mal que están haciendo a sí mismos y a otros, para que reconozcan a Dios, que en última instancia es a Él contra Él con quien están peleando en esas vidas. Pero si ya no quieren
obedecer a Dios, si no quieren amar al Señor, si no quieren nada y prefieren vivir en lo que están, ok, llega un momento donde Dios dice, muy bien, adelante. Ok, como a veces aquí decimos y muchos otros dicen, yo no lo inventé, como si Dios dijese, revirtiese, ¿verdad?, lo que Él dice en la oración modelo y terminase diciendo, ok, sea tu voluntad y no la mía, que el Señor quiere que hagamos la voluntad de Él, porque es lo mejor para nosotros, finalmente, pero si uno decide no, entonces Dios dice, bueno, muy bien, entonces que se haga tu propia voluntad. ¿Okay? Por eso algunos autores están de acuerdo en decir que la gente que se queja como si Dios es un Dios de amor va a mandar gente al infierno. La respuesta es que Dios no manda gente al infierno, la gente decide ir al infierno, es su decisión. Claro que al final, en el juicio final, la Biblia claramente dice, apartados de mí, hacedores de maldad, y no vayan ahí con el que querían seguir. ¿Quieren seguir al diablo? Pues vayan con el diablo. Pero toda la vida del ser humano Dios le da la oportunidad para que él se reconcilie o ella se reconcilien con Dios. Entonces es un tremendo Dios de amor con una paciencia que solamente Él tiene. Y el Señor nos dice en su palabra que tuvo esa paciencia por siglos hasta que envió a Jesús. Y después allí descargó en Jesús toda esa ira de siglos y siglos y la de posterior a Jesús, todos nosotros, sobre Jesucristo, y Jesucristo voluntariamente fue a la cruz para hacer esto por nosotros. Es un Dios de amor, ¿verdad que sí? De lo contrario, nos hubiese dejado a expensas de nosotros mismos y no hubiese habido solución. Por eso la Biblia nos muestra, ¿no?, que de alguna manera que si Dios hubiese escogido salvar a una persona o a 5 o 10, en vez de ofrecerlo a toda la humanidad, hubiese sido justo, porque en realidad Dios no tenía la obligación, piénselo, Dios no tenía la obligación de salvarnos. Dios podría haber exterminado todo lo que creó y se acabó, pero Dios es amor. Okay, entonces Dios ama lo que creó. Y a pesar del pecado, tratando de arruinar las cosas, el diablo no se va a salir con las suyas. Dios es el que se sale con la de él, porque Dios es Dios, sobre todo, ¿ok? Y sobre todos. Aquí Romanos nos habla de la maldad del mundo y estamos estudiando hoy justamente esto, la maldad del mundo de hoy, cómo se ven las cosas. Y en Romanos 1, aunque está allí, pareciera mala noticia, vamos a decirle, porque es una descripción exacta, como solo Dios lo puede hacer en la Biblia, ¿verdad? Una descripción exacta de todo lo que vivimos. Observe, hasta inventores de males. Eso está diariamente, con también la connotación de hablar, hoy en día, mismo aquí en los Estados Unidos ya se ha hablado de que el gobierno piensa que deberíamos, ya lo han dicho oficialmente, no digo como una ley ni como un decreto, pero como hablando, ¿no es cierto?, y se hizo público y no se negó, que todos los grupos cristianos y algunos inclusive no literalmente cristianos, pero que los meten, ¿verdad?, en ese mapa de religiones mundiales, ponerlos como en una lista de terroristas domésticos. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia habla en contra del pecado. Pero también no tienen que cerrar la Biblia allí. La Biblia habla acerca del perdón de Dios, del amor de Dios, de la solución de Dios para el pecador que se arrepiente. Entonces, inventan males. Es decir, ¿cómo está esto de que cristianos, terroristas domésticos, si este país es lo que es? Porque en gran parte, gracias a Dios, fue por el cristianismo que fue avanzando desde los comienzos de este país, desde la educación a la salud pública. La gente piensa que, nada más edificaron templos y la gente iba a adorar al Señor los domingos. Mire, eso es un pequeño porcentaje y es una de las cosas más importantes que el cristianismo hacemos, adorar a Dios públicamente, con la libertad que tenemos dada por la Constitución en este país. Pero hay muchas cosas más que el cristianismo ha hecho acá. Grandes hospitales, grandes universidades, Yale, Harvard, todas estas universidades que hoy en día están tan en contra de Dios y del cristianismo, fueron fundadas en épocas de un verdadero avivamiento espiritual de la gente aquí buscando a Dios. Los grandes beneficios de que el cristianismo ha dado a este país son reconocidos en todos los países alrededor del mundo. Pero ven, hoy en día entonces se da vuelta las cosas inventando estas males, como dice la Biblia, inventando estas blasfemias en contra de muchos de nosotros. Pero así está el mundo hoy. Sin embargo, no se desanime, porque siempre aquí hay esperanza en la palabra de Dios.
Regresamos después de esta pausa. Estamos hablando de Romanos capítulo 1 y el mundo de hoy. Ya regresamos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Bernal Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. VT Plumbing le ofrece servicio profesional, la mejor calidad en servicio de plomería. Reparamos fugas de agua, cambiamos inodoros, duchas, instalamos llaves y mucho más. VT Plumbing está a sus órdenes. Llámenos hoy al 720-937-4498. 720-937-4498. Con el señor Torres, hablamos español. No acepte imitaciones. Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM Radio La Red. ¡Te esperamos! ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Les saludan Mario y Pati Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor. El tema de hoy, tema de actualidad como todos los lunes. Yo lo he llamado Romanos capítulo 1 y el mundo de hoy. Bueno, recuerde que hay buenas noticias después de las malas noticias, pero por ahora estamos describiendo la primera parte de malas noticias, por decirlo así, en cuanto a esta descripción tan triste, tan difícil que vemos en Romanos capítulo 1 acerca del ser humano. Y todos nosotros entramos en esta calificación. La única diferencia es que algunos ya nos hemos arrepentido hace muchos años, otros de ustedes hace poco, otros tienen que hacerlo, ¿verdad? Arrepentirse es reconocer que delante de Dios somos pecadores y que no tenemos solución y que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que ningún mérito, ninguna obra hermosa que podamos hacer o los ritos aún en la iglesia, nunca nada puede ser suficiente para que Dios lo tome como un sacrificio por nuestros pecados. Número 2, nada puede reemplazar al Señor Jesucristo, que es la única ofrenda, digamos, que el Padre recibió como pago por nuestros pecados, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que decir, bueno, la mala noticia es
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ahora y en la eternidad. La buena noticia es que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su único, ¿verdad? No hay otro como Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí podríamos hablar de, ok, ¿qué significa creer en Cristo? Yo creo en Cristo, dirá usted, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que cree usted? Nada más que Cristo existió y porque hay documentación aún fuera de la Biblia que habla de que Jesucristo existió, por eso usted cree en la existencia de ese ser humano, o usted sabe quién es Él y sabe usted que Él vive, Él resucitó después de morir por usted. Entonces la pregunta es, ¿le ha entregado usted su vida? Y aquí no es un llamado a un cambio de religión en cuanto a, bueno, institucionalmente pertenezco a tal iglesia o denominación. Religión significa religarse o reconciliarse con Dios. Y esto es solamente a través de Jesucristo. Así que mi amigo oyente, si usted quiere hacerlo ahí donde usted está en la privacidad de su hogar o ahora o donde sea más tarde, hable con Dios directamente. Usted dice, pero pastor, ¿cómo es que puedo hablar con Dios? Me enseñaron que no puedo hablar con Dios, que Dios no me escucha a menos que yo vaya a través de otra persona más espiritual o ungida especialmente por Dios. Para usted, mi amigo, mi amiga, puede hablar con Dios directamente. Porque el intercesor y el mediador es el Señor Jesucristo. La Biblia dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Y usted dice, pero a mí me enseñaron otra cosa. Ok, esas cosas son interpretaciones de seres humanos. No es lo que la Biblia dice. O son interpretaciones malas de seres humanos, ¿ok? O de personas que han puesto o se han puesto en la misma autoridad que la Biblia. Nosotros como cristianos creemos que la única autoridad es la palabra de Dios escrita. ¿Okay? Yo soy un pastor de una iglesia, aquí 3 congregaciones, Dios mediante más, pero yo no soy la autoridad absoluta. Nadie lo es. Yo no tengo otro ser humano como autoridad absoluta arriba mío. Cuando digo absoluto me refiero a infalible, o que no se equivoca, o que lo que dice está al nivel de la Biblia. No, la Biblia dice que solamente ella, la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces nosotros como cristianos seguimos exclusivamente lo que dice la palabra de Dios. ¿Siempre lo hacemos bien? No, lamentablemente no. Pero para eso estamos, trabajando juntos, mientras el Señor va santificándonos, ¿verdad? Va trabajando en nuestras vidas, va mostrándonos las cosas, vamos orando, vamos estudiando la palabra de Dios y Dios nos da vida aquí en la tierra. Mientras tenemos esa vida que Dios nos da, pues aquí estamos estudiando cada vez más su palabra. Y no es una cuestión solamente intelectual o de estudio doctrinal y teológico, tiene que ser una transformación de nuestra vida. Yo noto después de más de 40 años largos ya de conocer al Señor Jesucristo, ya 50, cómo el Señor sigue transformando mi vida, sigue cambiando mi vida. Soy un profesional y le puedo decir en la consejería que la consejería no va a lograr nunca ese cambio en mi vida. Dios lo ha logrado. ¿Cómo? Bueno, la influencia de la iglesia, la influencia de los mensajes, la influencia de la palabra de Dios en primera instancia, la oración, el estar en comunión con Él. Desde mi entrega a Jesucristo, Dios está haciendo ese cambio cada vez más. Entonces, este libro, Romanos capítulo 1, yo he leído esto, y si no se lo perdió, pues vaya al segundo segmento, si está en los podcasts, o YouTube o Facebook, y lo puede leer en su Biblia. ¿Okay? Y esta es una descripción de quién era yo. Y usted dice, pero yo escuché que usted entregó su vida cuando era un pequeño, tenía como 10 años. Es cierto, pero soy un ser humano. Entonces, aunque yo mire esta lista y no todas las cosas de esta larga lista de pecados yo haya cometido, el hecho de que haya cometido uno me hace culpable de toda no cumplir la ley de Dios, ¿okay? No cumplir realmente el ser perfecto. Usted dice, pero eso es un estándar imposible, precisamente, porque es un estándar imposible. Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para que Él viniese aquí como hombre, hombre, todo Dios. Él fue tentado en todo, Jesús, pero no pecó, pero fue tentado en todo. Y aquí, estando en la tierra, Él se sometió al Padre, de donde Él vino, pero se sometió para que nosotros pudiésemos ver en Él el ejemplo de una vida santa y pura. Ahora, en esas condiciones, Él vivió por nosotros, murió en la cruz del Calvario. Era indispensable que hubiese un pago, por lo que el ser humano había hecho.
El problema es que nadie califica para eso. Entonces, la persona más justa y santa que haya existido jamás en el mundo siempre tiene pecado de todas maneras. Que ahí la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay hombre o mujer, ni ninguno de los que están escritos en la Biblia, y ninguno que no está allí, como usted y yo, no hay justo ni siquiera uno. O sea que no hay excepciones, ¿ok? Quizá usted le ha enseñado que hay una excepción o dos. No hay excepciones. Aun cuando la Biblia habla de que Job era un hombre justo y temeroso de Dios, no quiere decir que era perfecto. Cuando dice perfecto en todos sus caminos en el libro de Job, no está diciendo que Job no tenía pecado. Es más, usted lee el libro de Job y se da cuenta, el mismo Job habla acerca de cosas que, aunque se defendía todo el tiempo, al mismo tiempo uno se da cuenta que era pecador y luego al final lo confiesa. Así que no hay justo ni siquiera uno en la Biblia. Nadie, ni los 12 apóstoles, ni María, ni nadie en la iglesia posterior a los padres de la iglesia, como se llaman, nadie, ni yo, ni usted, nadie. Entonces todos pecamos, todos en realidad, por eso le digo, aunque yo entregué mi vida al Señor cuando tenía alrededor de 10 años y no califico en ninguna de estas, o digamos en muchas de estas, no como ninguna, no, sí, claro que sí, en muchas de estas no califico. Yo a veces digo, no tenía ni edad para cometer alguno de estos pecados a los 10 años. Yo no podía cometer un pecado de adulterio a los 10 años, ¿ok? Entonces, para dar un ejemplo extremo, sin embargo, con que haya mentido, ya califiqué en la lista de pecado. ¿Alguno no mintió? ¿Usted cree que yo nunca mentí? Todos los seres humanos caímos en eso. Eso es diferente de practicar la mentira, pero todos hemos caído en eso. Entonces, aún yo de niño, a los 10 años, no por mi inteligencia ni por nada, si realmente el Espíritu de Dios, el Señor me buscó, y aún a esa tierna edad me mostró el problema. No lo entendí como lo puedo entender hoy o hace ya unos años, con más madurez, pero sí lo pude comprender a tal punto de decir, yo sé que soy pecador, yo sé que por más que mis padres son cristianos y siervos de Dios, y tenemos una hermosa iglesia, y todos vamos a la iglesia, y somos fieles, yo me di cuenta, el cristianismo no se recibe por herencia familiar, el seguir a Cristo no se recibe por nada cultural, el seguir a Cristo es una experiencia personal cuando una persona reconoce que es pecadora o pecador, ¿verdad? Y entonces sabe que no tiene forma de salvarse a sí misma y que la única solución, lo único que le queda es realmente lo que Dios hizo, enviar a Jesucristo para que Él cargase por nosotros como nuestro representante en la cruz. Entonces todo lo que es la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, su estar en los cielos, ahora Pablo dice estamos en Él, estamos en Cristo. Entonces todo lo que es del Señor nos afecta positivamente a nosotros, porque nos hemos no solo asociados con Él nos ha adoptado como sus hijos e hijas. Si esto más y más personas alrededor del mundo lo pudiesen aceptar, ¿okay? Y aceptasen esa búsqueda que Dios hace a ellos todo el tiempo y se convirtiesen a Cristo, el mundo sería diferente. ¿Pero por qué el mundo sería diferente? Porque lo que cambia es el corazón, como dijimos en el primer segmento. Al cambiar el corazón de una persona, cambian sus actitudes, cambian su manera de pensar, cambia su perspectiva de la vida, su cosmovisión del sufrimiento, de la política, de la economía, del trato a los demás, del amor al prójimo. Observe la ley, ¿verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón, todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Este problema de Romanos 1 y el mundo de hoy nos explica qué complicado es que la gente pueda amar a otros cuando en realidad se aman a sí mismos de una manera exagerada que no es la manera bíblica. O, número 2, cuantos tienen problemas internos que no terminan de resolver, como hablábamos la semana pasada cuando hablamos de la autoestima, y con ese problema interno que tienen, entonces afecta también sus relaciones en general y al mundo. Bueno, continuamos hablando de Romanos 1 y el mundo de hoy después de esta pausa, no se lo pierda. Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Adolescente,
Hey, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Bienvenidos nuevamente, este es nuestro cuarto segmento y estamos en estos temas de actualidad, hablando hoy acerca de Romanos, capítulo 1 en la Biblia y el mundo de hoy. Repito, no es un estudio bíblico, no es una exégesis, un análisis del libro Romanos 1, simplemente Romanos 1 tiene una descripción exacta del mundo de hoy. Y voy a aclarar que cuando yo digo el mundo de hoy, hay gente hace 1000 años que leía este texto de Romanos 1 y hablaba del mundo de hoy. Es decir, siempre esto ocurrió. Y pienso que para aquellos que no creen en la Biblia, no creen en Dios, deberían leer esto y deberían, al escucharlo, por lo menos leído, pensar cómo puede ser que un libro que tiene ya 2000 años, comprobados, ok, no es una historia eso, una historieta realmente, son 2000 años aproximadamente. ¿Cómo es posible que este libro tiene una descripción tan exacta y al mismo tiempo casi profética de lo que el mundo continuaría siendo? ¿Cómo no creer esto? ¿Cómo no creer esto? ¿Verdad? Esto es algo muy, muy claro, muy profundo. Nadie lo puso de esta manera. Al contrario, en la antigüedad han habido escritos, entiendo que como profetizaban, si se quiere, un mundo mejor, donde a medida que la ciencia aumentase y a medida que los viajes y el confort y el mundo tuviese más recursos y usted sabe, hubiese más agua, pozos de agua en ciertos lugares de África donde los niños morían de sed, donde todas, y ahora, hoy en día, muchas de esas cosas, aunque no han acabado, están muy avanzadas. Y sin embargo, no pasa nada, al contrario. Por otro lado, el mundo cada vez es más malo, hay cada vez más problemas. Nadie puede negar esto porque aún en las calles, nosotros hoy en los Estados Unidos, en ciertos lugares donde uno decía aquí es diferente que en otros países, uno puede andar seguro, por lo menos en ciertos lugares. Hay ciertas zonas que, si uno va al Bronx, en Nueva York, de pronto uno podría decir aquí con cuidado. Aquí mismo en Denver
es bastante seguro, pero hay ciertas zonas donde uno siempre supo, bueno, tal vez no es recomendable estar por allí en las noches. Hoy en día esto es algo que no voy a decir, vamos a crear una psicosis o una paranoia o algo así, no podemos ni estar en la calle. No es así, gracias a Dios, pero sí uno ve más maldad en las calles. Ve más, por ejemplo, protestas, ya no son protestas siempre pacíficas. Antes uno podía decir, bueno, voy a protestar por algo que es lógico, la Constitución me lo permite, voy a estar con cientos o miles de personas en cierto lugar, con banderas, con cartelones y diciendo, esta es la protesta y la Constitución nos ampara. Hoy en día es complicado hacer eso porque uno no sabe quiénes están infiltrados, como ya siempre está ocurriendo. Se infiltra gente en las protestas y gente que está armada y gente que está buscando no congraciarse con las protestas, sino aprovechando el tumulto, aprovechando el problema y para sus propias ideas o agendas. Entonces, hay más temor en la gente hoy en día de lo que había antes. Hay más temor en muchos en pensar en tomar ciertas decisiones de un lugar o el otro. Entonces uno dice otra vez, ¿cómo es esto de que antiguamente algunos falsos profetas decían que las cosas iban a mejorar? Las cosas no van a mejorar. Ahora usted dice, pastor, no me deje así, esto parece muy deprimente. No se deprima porque el asunto es este. El punto no es que la humanidad mejore, porque no va a mejorar hasta que venga el Señor Jesucristo. El punto es que la humanidad va a ir de mal en peor, pero usted puede ir cada vez mejor en mejor, si vamos a usar ese término, por conocer a Jesucristo. Eso no significa que el Señor lo va a encapsular en una burbuja y usted no va a sentir los efectos de la maldad del mundo. La Biblia dice, la maldad del mundo aumentará. Y wow, que se está cumpliendo cada vez más. El asunto es, ¿en qué condiciones está su alma, mi querido amigo oyente? ¿En qué condiciones está usted? ¿Está en paz con Dios? ¿Está reconciliado con Dios? Pase lo que pase, usted puede saber que va con el Señor por lo que Él hizo por usted, no por lo que usted pueda querer hacer para ganar su salvación. Entonces, si usted está en paz con Dios, dos cosas ocurren. Primero, pase lo que pase, usted está en paz con Dios, usted va con el Señor. Número dos, más personas que estén reconciliados con Dios, pero de verdad, ¿ok? No de esa gente que nomás es religiosa culturalmente. Estamos hablando de la gente que realmente tiene una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús, se salva. Uno cambia, yo lo he visto en mi vida, uno cambia su manera de ser, cambia sus actitudes, no de la noche a la mañana, pero uno va cambiando, ¿verdad? Uno respeta a los demás, inclusive uno puede estar en desacuerdos con muchos políticos o ideólogos o universitarios o profesores de universidad, con autores, con artistas. Yo estoy en desacuerdo con muchos de ellos, seguro que ellos conmigo si me conociesen, no me conocen, pero seguro que estaríamos en desacuerdo por las perspectivas diferentes de la vida. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Yo no voy a hablar odiosamente acerca de ellos, ni los voy a matar la reputación y esas cosas. Uno dice, bueno, lo que está mal, todo el mundo lo sabe. Que pecado es pecado, tanto una monedita robársela a la mamá cuando uno tiene 5 años como uno que va a la cárcel porque mató a otro. Son diferentes niveles de problemas y pecados, pero comprendemos lo que estamos diciendo. Dios no hace esa categorización de, este es pecado. Todo eso está en contra de un Dios que es absolutamente santo, santo, santo. Entonces uno dice, bueno, hay que, en vez de descartar a Dios y quitarlo de nuestra cabeza y de nuestra cultura y de nuestra educación y que ya el mundo se olvide de Dios, lo cual es inevitable, uno tendría que volver a Dios. Eso es lo que realmente ocurre en un awakening, un despertar, un verdadero avivamiento. Estaba leyendo a un autor, él se llama Steve DeWitt, y él escribió un artículo que en parte estoy usando con usted hoy, pero me gustó una parte que él dice, porque hablando justamente de esto que yo acabo de decir, no podemos sacar a Dios de nuestra vida, de la imagen, en nuestra cabeza, él dice, DeWitt dice, el hombre caído en pecado desea sacar a Dios de la figura, que completamente, olvidarse, no hablar de Dios. Dice, pero el universo está siendo sostenido por Dios
Y su presencia y gloria se ve en la creación. ¿Cómo poder sacar a Dios de la imagen? Es imposible. Y entonces me gustó este ejemplo. Mire lo que él dice. ¿Puede usted ir a Disney World o Disneylandia, que cualquiera de los dos, y negar la existencia de Walt Disney? Es un buen punto. Todo en Disneyland fue creado por Walt Disney, que ya hace muchísimos años que murió. Pero todo, él fue el que lo creó, él fue el que lo inventó, y hay fotografías, y hay documentos, y hay el antes y después de la construcción de Disneyland ahí en California. Y uno puede ir a Disneyland o Disney World y negar que Disney existió. Okay, en este caso ya el hombre murió. Dice este autor de DeWitt, la única manera de negar eso es suprimir la verdad acerca de Disney. ¿Ok? Que usted puede estar al lado de, y él menciona en su artículo diferentes cosas que uno puede ver en Disney World, por ejemplo, y dice, no puede negar o suprimir la verdad de algo que, aunque crea sinceramente que él no existió, lo ve por todas partes. Es un ejemplo muy suave, pero es un buen ejemplo, es una buena analogía, ¿verdad? ¿Cómo negar que Dios existe cuando vemos la creación alrededor nuestro? Aquí en Romanos capítulo 1, justamente en el verso 18, comienza a decir que la ira de Dios se revela contra aquellos que no reconocen que Dios existe, cuando alrededor todo habla acerca de Dios. No dije que es panteísmo, no estamos adorando a la naturaleza o diciendo Dios está en la naturaleza, Dios está mucho más allá de la naturaleza. Okay, Dios no es la naturaleza, Dios ha creado la naturaleza. Nos ha creado a nosotros, pero nosotros nunca vamos a llegar a ser dioses o semidioses, ni aquí ni en el cielo. Y tampoco una montaña, un árbol, una hoja es Dios. Eso son cosas de la nueva era, la New Age. Nada que ver con el panteísmo. Dios es todo. No. Dios está mucho más allá de lo que Él ha creado. Pero todo lo que Él ha creado nos muestra a Dios. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Que relatan al ser humano la gloria de Dios. Y podríamos seguir con ese salmo. Ahora, otra vez, ¿cómo puede haber gente que niegue la existencia de Dios cuando elocuentemente, aún antes de la escritura de la palabra de Dios, Dios constantemente se mostró con tremendo poder en la creación y todavía sigue activo? El hecho de que en Génesis dice Dios descansó al séptimo día de toda la obra que hizo, no significa que Él no está trabajando, porque la Biblia dice que el Señor Jesús, Dios sostiene la creación todavía. Entonces no sigue haciendo el acto de la creación como Génesis dice que hizo, pero sino que Él ahora continúa trabajando con esa creación, igual que con usted y conmigo como creación de Dios. Entonces, otra vez, ¿cómo querer descartar de la vida a Dios? Pero aquí en Romanos 1 la Biblia dice que eso es lo que el ser humano siempre hizo, de todas las etapas y eras en el mundo, no solamente en este año 2021, siempre, desde Adán y Eva, siempre, sin excepción, el ser humano ha querido quitar a Dios del asunto, del medio. Eso fue lo que Satanás, aquella serpiente antigua, tentó a Adán y Eva. Con que Dios os dijo, no, lo que pasa es que, en otras palabras, Dios no les dijo la verdad, la intención está ahí, lo que Satanás dijo, sino que Dios sabe que van a ser como Él. Entonces comieron del fruto, desobedecieron a Dios. Y entonces, ¿cuál fue la tentación? Bueno, en este caso, pues se puede ver de varios ángulos, ¿cuál fue la tentación? ¿Cuál fue la caída de Adán y Eva? Pensar que podían ser como Dios. Eso fue lo que el mismo Lucifer hizo antes de transformarse Satanás en los cielos, ¿verdad? Dijo, subiré al lugar de Dios. Y por supuesto fue expulsado inmediatamente, digamos, de los cielos, pero sigue con esa tentación. Y hoy la tentación, y lo vemos después en la Torre de Babel en la Biblia, que vamos a juntarnos todos porque Dios puede llegar a esparcirnos. Entonces, otra vez, no queremos a Dios, vamos a autogobernarnos nuestras vidas. Y hoy en día ocurre lo mismo. ¿Cuál es la intención? Saquemos la iglesia, saquemos la Biblia, quitemos el cristianismo, es opresivo, vamos a hacer lo que se nos da la gana. Oh, sí, creemos en Dios, dicen algunos, pero no tiene nada que ver Dios en esto. Entonces, ¿piensan que van a poder vivir mejor de esa manera? Bueno, las pruebas muestran que no. Las pruebas de lo que pasa muestran que no. ¿Okay? Entonces, hay mucho que decir. Cuando pase esta pausa, entramos en el quinto segmento, ahí entramos en la segunda hora. El tema de hoy, Romanos y el mundo de hoy, no se lo pierda, ya volvemos.
10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. A través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Visítenos en Facebook en Vivir Mejor Radio. Bienvenidos nuevamente, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor. Y es impresionante pensar que ya se está acabando el mes de marzo, pero aquí estamos hablando hoy acerca de Romanos capítulo 1 y el mundo de hoy. Y bueno, pensemos un momento en esto. En el segmento anterior yo les hablaba acerca de cuando la verdad se suprime, ¿verdad? Cuando la verdad no puede cambiar, la verdad es la verdad. Entonces hay dos opciones, o uno acepta la verdad o uno rechaza la verdad. Pero aún rechazar la verdad no significa que la verdad no exista. Simplemente uno dice no la quiero. Y eso es suprimir allí la verdad. Es una manera de decirlo, ¿verdad? Hay otras palabras que podríamos usar. Pero cuando la verdad es así, digamos, suprimida, es negada, ¿qué hacemos? Bueno, uno podría decir, bien, somos libres de Dios. No. Cuando no queremos a Dios en nuestra vida, vamos a escoger a otro Dios. Aunque no le llamemos Dios. Algunos, bueno, van a las drogas o al alcohol, a los vicios, a un ídolo o más, a un religioso, ¿verdad? O a sí mismos, o al humanismo, a la nueva era y al yoga, y quiere que siga mencionando. No creo que hace falta. Creo que sabe de qué estoy hablando.
Entonces el punto es que cuando uno no quiere la verdad, no quiere escuchar a Dios, right, tiene esa opción, pero observe que se va a entregar a otro tipo de adoración, a otra persona, a una cosa, o a otro Dios, a otro falso Dios, porque hay solamente un Dios, es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Pero cuando se niega o se suprime la verdad, bueno, uno obviamente está escogiendo a algo o a alguien más para adorar. Recuerde, mi amigo oyente o televidente, adorar no es solamente ir a la iglesia y cantar, levantar o no las manos, ofrendar o no, escuchar a un predicador o no, tomar sacramentos o no. Todo eso entra en lo que hablamos de la adoración como iglesia, pero adorar en la Biblia también en realidad es lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 4, cuando tuvo aquel encuentro con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dijo, ustedes los judíos dicen que solamente en el templo, en Jerusalén, se puede adorar, se debe adorar a Dios. Nosotros los samaritanos decimos que aquí en este monte. Y el Señor Jesús le dice, mujer, quiero que sepas que la hora viene y la hora es ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. En otras palabras, para 2000 años atrás los judíos y los samaritanos se peleaban pensando, bueno, para ir a orar a Dios hay que ir al templo. Y entonces todo radicaba en el templo. Y Jesús dice, ok, hasta ahora, pero ahora las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías. Y Jesús le dijo a esta mujer, yo soy el Mesías. Y entonces ella creyó, gracias a Dios, y se lo dijo a todo el pueblo y fue un avivamiento en Samaria. Pero el tema aquí es que el Señor dijo, adoración es algo que el ser humano hace por naturaleza. Y el Padre dice, busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando uno no adora a Dios, adora a alguien más, adora a algo. Ahora, nuevamente, adorar, sí, claro, es el cantar al Señor, leer la Biblia, estudiar la Biblia, escuchar el mensaje, ofrendar, diezmar, todo lo que usted ve en la Biblia, pero adorar en espíritu y en verdad está hablando de una vida de obediencia a Dios, una vida que en primer lugar tiene relación con Él, con Dios. Es una persona adoptada por Dios gracias a que la persona puso su fe y su confianza sola y exclusivamente en el Señor Jesucristo para su salvación. Entonces la transformación que ocurre en esa vida no es hecha por el pastor, no es hecha por un sacerdote, no es hecha por un rabino, no es hecha por la iglesia, no es hecha por un diácono, no es hecha por la psicología cristiana, nada, es hecha por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad que sí? Eso es lo que la Biblia nos muestra y lo que millones y millones y millones incontables de cristianos a través de la historia en la actualidad experimentamos. No hay ninguna palmadita en la espalda que nos podamos dar a nosotros mismos porque esto es una transformación que solo Dios puede hacer. Pero cuando la gente no quiere creer en Dios, no quiere creer la palabra de Dios, se pone en contra de Él, entonces va a buscar de todas maneras a alguien en quien depositar su afecto, en quien depender, sea uno mismo, o sea su trabajo, o sea algún ídolo. A mí me interesa mucho ver cómo, me suena muy interesante, cómo es esto que hay personas que no quieren saber nada con ninguna iglesia, o tuvieron alguna mala experiencia en su hogar, o en las iglesias, o nunca siquiera pisaron una iglesia, pero no quieren saber nada. Pero luego buscan otros métodos, vamos a ponerlo en ese nivel, y dicen, bueno, vamos a ir con la meditación trascendental, o con el yoga, o con el satanismo, o con alguna práctica esotérica del Oriente, o con alguna religión que a veces ni entiende de qué se trata. Entonces, ¿por qué lo hace? Ahora otros dicen, bueno, por eso yo soy ateo, no creo en Dios y no tengo nada que ver con la religión. Le puedo demostrar que usted, aún si no cree en Dios y dice, yo soy ateo, no creo en la existencia de nada, ok, observe bien su vida y usted está adorando algo o está adorando a alguien. Repito, no esté pensando en velas o en candelas o en actos de ritos religiosos. Adorar significa una vida que se entrega a algo, se entrega a alguien. ¿Sí?
el Dios del materialismo tal vez, ¿ok? El Dios de usted mismo, usted misma, pensando yo todo lo puedo como ser humano, yo me arreglo solo, ¿verdad? Sola, con lo que sé de la ciencia y lo que puedo llegar a aprender, soy un animal evolucionado y voy a seguir evolucionando, ok, entonces el Dios suyo es usted. ¿Okay? Ahora dígame qué tan perfecto es su Dios, usted. Obviamente el mismo hecho de querer, entre comillas, seguir evolucionando, muestra un progreso que el verdadero Dios no necesita. Dios no va en progreso, cambiando, siendo cada vez mejor. ¿Por qué quiere tener usted un Dios que necesita, entre comillas, progresar para ser cada vez mejor? Sea la ciencia, que sigue en progreso, y la ciencia misma, honestamente, muestra en muchos casos que se ha equivocado en siglos anteriores, porque quiero confiar totalmente en la ciencia. Sí que me sirve la ciencia y me gusta a mí muchísimo las ciencias, pero ¿por qué quiero poner mi confianza y mi esperanza en la ciencia, siendo que la ciencia es algo que sigue en progreso porque es imperfecto? Porque voy a confiar en mí mismo, como el humanismo me enseña, cuando yo soy imperfecto. Porque voy a poner mi confianza en otras personas que me puedan enseñar la psicología, la medicina, lo biotécnico, la consejería clínica. A mí me gusta todo eso, estudio todo eso, pero yo sé que todo eso es imperfecto. Aún en consejería, años atrás, teníamos ciertos conceptos que hoy en día nos damos cuenta que estábamos equivocados o no era completo el concepto, ¿verdad? Y entonces uno dice, ok, vamos perfeccionando. ¿Por qué quiero poner mi confianza y mi fe en una disciplina así o en una ciencia así cuando no es perfecto? Entonces, aún si usted dice, yo no creo en ninguna religión, soy ateo, observe que usted está de todas maneras de alguna manera inclinándose a confiar en alguien, confiar en algo, confiar en usted mismo. Y en la Biblia el confiar en alguien es adorar a alguien, aunque no sea un acto religioso, aunque no sea un acto puramente idolátrico como usted conoce, es una forma de idolatría. Ahora, cuando uno, otra vez, repito, piensa que es tan sabio, la Biblia nos dice que no. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 22 de Romanos, que ya lo leímos antes. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el versículo anterior habla de, habiendo conocido a Dios, no en cuanto a la naturaleza, lo conocieron a Dios en su creación. Dice, no le glorificaron, no le dieron gloria, no le reconocieron como Dios, no le dieron gracias como Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y hoy en día eso es lo que pasa, que hay muchas personas que dicen, no, el cristianismo es para gente que es ignorante, que no sabe de ciencia. ¿Sabe cuántos científicos cristianos existen hoy y han existido en la humanidad? ¿Sabía usted que muchas de las cosas que usted disfruta de de inventos entre la ciencia y la tecnología, una gran mayoría de ellos tiene que ver con gente que teme a Dios, gente que sigue al Señor Jesucristo hasta en la actualidad? Entonces, ¿qué dice la Biblia acá? Algunos profesando ser sabios se hicieron necios, es decir, como otro texto que dice el necio en su corazón no hay Dios, es decir, uno muestra su ignorancia, el ser humano muestra su ignorancia. La Biblia, Dios nos dice que al no querer saber nada de la verdad, al no querer saber nada de Dios, bueno, buscan en algún otro lugar o pueden saber muchísimas cosas, sin embargo, muestran su ignorancia principal dentro aún de todo lo que saben. Continuamos después de esta pausa. AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Soy Aaron Velo
anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que la Biblia nunca menciona que la fruta prohibida en el jardín del Edén fue la manzana y solamente dice que tal fruta era agradable a los ojos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ir al trabajo todos los días puede llegar a ser fastidioso, pero si lo piensa un poco, es una gran bendición. Hay millones de personas en el mundo, incluyendo el lugar donde usted vive, que no pueden encontrar trabajo fácilmente. Sin embargo, reconozco que en ocasiones se hace fastidioso ir al trabajo debido a las relaciones laborales. Trabajar con otras personas durante 8 horas o más todos los días demanda una buena dosis de paciencia, pero lo mismo puede ocurrir a la inversa. Me doy cuenta que en gran parte es una cuestión de actitud. Si nos proponemos aceptar a los demás aunque no estemos de acuerdo en todo con ellos, eso nos quitará el gran peso de querer cambiarlos. Dios es el único que tiene poder para cambiar a una persona. Otro lado de la buena actitud es la disposición a enfocarse en las cosas buenas de los demás, no tanto en sus defectos. Mucha gente es difícil de tratar porque todo el mundo lo recalca constantemente sus defectos. Tal vez es hora de animar a sus compañeros de trabajo señalándoles las virtudes, las cosas que hace bien y que contribuyen a una buena jornada. Estoy seguro que si alguien tiene este tipo de actitudes hacia usted, le harán sentir mucho mejor y con mayores deseos de ir a trabajar. Piénselo. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. dsmonline.org. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Sexto segmento para los que nos siguen en los podcasts. Muchas gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Vaya a radiolared.net, ahí estamos en el internet, quizá usted ya está allí, hay artículos, ahí puede bajar los podcasts, que son grabaciones del programa sin solamente el audio de la grabación, sin las pausas comerciales. Si nos visita en Facebook es 1650 Radio La Red, si nos visita en YouTube el canal es Radio La Red Denver, importantísimo recordar la palabra Denver. Suscríbase por favor si no lo ha hecho. Cuanto más y más personas se van suscribiendo gratuitamente, usted recibe también notificaciones de cuando ponemos un nuevo video, si hace clic en la campanita. Pero suscríbase, no le van a pedir su nombre ni nada. Creo que usted ya, o muchos de ustedes ya están suscritos como yo a muchos canales de YouTube y usted sabe que eso es gratuito. Pero ayuda, como en este caso a Radio La Red, porque a medida que se van acumulando más y más suscriptores, luego va a llegar un momento en que YouTube automáticamente comienza a distribuir cada vez más estos programas gratuitamente para miles de personas. Así que siempre les digo, si esto es de bendición para usted, suscríbase, compártanos en Facebook, ¿ok? Eso nos va a ayudar muchísimo. Observe que todo esto es gratis para usted, es gratuito. No para nosotros, pero lo hacemos con mucho amor para usted también. Así que lo único que les pido es compártela, comparta los programas. Muy bien. Bueno, en el segmento anterior hablábamos acerca del problema de suprimir o negar a Dios, negar la verdad, y cómo siempre el ser humano en la antigüedad y en la actualidad busca a otros dioses, es inevitable. Y aún el más ateo, el menos religioso que exista, dice yo no quiero saber nada con ninguna religión. Traté de explicar en el segmento anterior que en realidad siempre va a tener un Dios, sea aún él o ella misma, explicando lo que significa en la Biblia worship o adorar. Ahora, aquí en el libro de Romanos 1, que hemos leído recién,
Otra vez se muestra, como este autor DeWitt que mencioné antes, él muestra, hay un intercambio aquí. Porque el Señor dice a través del apóstol Pablo, cambiaron la imagen de Dios, no está hablando de una imagen como esas que aparecen a veces en algunas iglesias, está diciendo, cambiaron en sus mentes la gloria del Dios incorruptible, dice el verso 23. Incorruptible, como yo les decía antes, Dios no cambia, Dios no va a morir, Dios no necesita progresar, no tiene ninguna corrupción, es santo, 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 no tiene imperfección. Ok, dice el verso 23, cambiaron a este Dios, que es el único Dios, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces, algunos ídolos representan hombres o mujeres, y aún lamentablemente algunos de esos ídolos representan hombres y mujeres de la Biblia, temerosos de Dios, que si viviesen para ver lo que el ser humano está haciendo con ellos hoy, les predicaría uno de esos mensajes furiosos tipo Pablo o apóstol Pedro, diciéndole ni se les ocurra hacer eso. En la Biblia misma un ángel le dice a Juan, mientras estaba teniendo la visión del Apocalipsis, no te inclines a mí, adora a Dios, yo soy un consiervo tuyo. ¿Okay? Como los profetas, etcétera, adora a Dios. Ahora, el ser humano a veces hace imágenes, ídolos de cerámica, de piedra, hoy en día hasta los puede imprimir del internet, uno y tenerlo como una foto, y no terminan de comprender eso porque piensan, bueno, pero no está mal porque representan a Jesús, o representan a María, o representan a Pedro, a Pablo, a Juan, a Santiago, a cuánta persona es tan buena en el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, pero es que el Señor prohíbe eso. Y aunque uno diga, bueno, pero eso es para nosotros una forma de ayuda para adorar a Dios, el Señor dice, no te inclinarás a ellas, no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa arriba en los cielos ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las adorarás porque yo soy Jehová Dios, etc. Entonces uno piensa, bueno, es algo como parece inocente, porque es un ídolo que inclusive representa o supuestamente nos va a acercar a Jesús, pero no es el concepto que Dios tiene de la idolatría. Y lo que vamos a seguir es el concepto de la Biblia en cuanto a la idolatría, no las reinterpretaciones de algunas personas en cuanto a la idolatría. Y esto, de entre paréntesis, es muy conveniente financieramente para muchos, pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que Dios no quiere esto. No necesita, no quiere una representación aún de Él mismo. Es diferente en las películas cuando hay personajes bíblicos, inclusive Jesús, porque todos sabemos, bueno, son actores, no vamos a adorar, pero es diferente que esas imágenes que estoy diciendo, porque con las imágenes la gente, quizá usted tiende a hablar, a orarle, a hablar con esas imágenes. La Biblia condena a hablar con los muertos. La Biblia condena a hablar con figuras hechas por piedra. La Biblia tiene muchos textos donde habla acerca de que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen nariz pero no huelen y así podemos seguir, tienen manos pero no se mueven. Entonces la idea es que ahí adentro, en esa representación artística tan bonita, hay el espíritu de esa persona que murió o quién sabe qué, como que esa persona es un vehículo para comunicarnos con Jesús, con Dios, pero la Biblia claramente dice no hay un mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. No hay nadie que pueda interceder por nosotros, nosotros directamente vamos con nuestro intercesor, que es el Señor Jesús. Entonces mire cómo aún dentro del mundo llamado cristianismo hay gente que idolatra. Okay, ahora usted dice, ¿y qué tal de los cristianos que no tienen imágenes en sus templos o en sus hogares? Bueno, tengo que decir con mucho dolor en mi corazón que hay cristianos que idolatran a personas. Okay, a pastores o a pastores en televisión o a supuestos llamados apóstoles, falsos apóstoles, by the way, y a otros, y para ellos lo que ellos dicen es palabra de Dios, son los super ungidos de Dios. Olvídese, la Biblia nunca dice eso. Mismo apóstol Pablo y Pedro y todos los que realmente fueron apóstoles en la Biblia se expresaban con una humildad tremenda y enfocaban a todos a Cristo, no hacia ellos, siendo que ellos habían realmente caminado cara a cara físicamente con el Señor Jesús, y Pablo fue alguien que vio a Jesús resucitado porque Jesús se le apareció a él de esa manera y le dio su apostolado. Entonces a veces hay cristianos que no van a decir, bueno, yo adoro a fulano de tal o a fulana de tal en televisión, pero al seguir
independientemente de todo lo que esas personas dicen, al contribuir financieramente con esos supuestos ministerios, están realmente idolatrando. Ellos piensan que esa gente les acerca a Dios cuando en realidad no es así. En Mateo 7:21 Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino al que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el siguiente versículo Jesús dice, en aquel día del juicio, muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos, en tu nombre, y el Señor les va a decir, apártense de mí, yo no los conozco. Entonces usted dice, ¿es posible que Dios inclusive haga ciertas cosas a través de esa misma gente y al mismo tiempo esa gente no conoce a Cristo personalmente y está haciendo lo que está haciendo por ganancia, por poder, es posible. ¿Okay? Entonces vemos porque hay gente que se ha entregado a Cristo de verdad debajo de alguno de esos ministerios y sin embargo no quiere decir que esos ministerios eran profetas o pastores o siervos de Dios de verdad, porque lo que estaban haciendo es predicar en algunos aspectos, no siempre, pero lo que es lo básico del Evangelio lo pueden explicar bien y con facilidad, y la palabra de Dios es la que tiene poder para convencer al Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, convence a la gente, convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Entonces la gente puede comprender el Evangelio, pero yo le digo, muchas de esas personas, si realmente se convirtieron a Cristo aún bajo un falso profeta, no pasa mucho tiempo en que se dan cuenta que es un falso profeta. Y no se dan cuenta por su inteligencia o su preparación. El discipulado, ¿verdad? La palabra de Dios, ahí la oración, el Espíritu Santo dentro de ellos les muestra, acá algo está mal. Entonces, mire hasta dónde pueden llegar. ¿Okay? Y esto está en el mundo cristiano, en el mundo católico, en todo lo que a veces llaman cristianismo, mal llamado porque las sectas realmente no entran en lo que es el cristianismo, pero como la gente ignora estas cosas lo pone ahí. Pero en fin, todo el mundo tiene algún Dios si no quiere al Dios verdadero. ¿Okay? Siempre hay falsos dioses, dioses hechos de manos o en la imaginación, y aquí menciona cuadrúpedos, reptiles. Ahora, el asunto es que todo eso en realidad representa, todo eso vuelve al ser humano. Aun si usted dice, bueno, los antiguos adoraban el cocodrilo, o adoraban el sapo, o adoraban esto y que el otro, o allá en el rancho donde yo vine, adoran esto y lo otro. Ok, está mal, es idolatría. Ahora observe qué pasa con la idolatría. Todo el círculo se cierra y vuelve al ser humano. ¿Quién creó esos dioses en la imaginación? ¿Quién creó los falsos dioses en el mundo grecorromano? ¿Quién creó los falsos dioses de imágenes aún de personajes bíblicos? Todo es el ser humano. Y ese es el otro grave problema de la idolatría, que es hasta ridículo. ¿Cómo vamos a adorar algo que nosotros mismos podemos crear? Por eso la Biblia dice, eso es una necedad, como el ser humano se inclina a adorar a algo que el mismo ser humano pudo hacer con sus manos. ¿Cómo puede usted confiar en una estatua, aún de Jesús? O de María, o de Pedro, o de quien sea. ¿Cómo puede usted estar confiando? Y usted dice, bueno, mi confianza está en Dios, pero Dios dice no. Porque esto es algo que usted está haciendo con sus manos. Entonces, otra vez volvemos a la adoración del yo. Uno tiene el control de algo, uno está creando. Y si no es uno, es el platero o es el que lo fabricó. Hay fábricas que fabrican ídolos. Otros están en su imaginación fabricando ídolos. Otros han sido unidos del propio yo. Que yo puedo llegar a saberlo todo, y yo, lo cuánto sé, cuánto dinero tengo, y nada de eso satisface. El ser humano busca confort, busca paz, busca esperanza, busca significado, busca propósito en la idolatría, de sí mismo, de otras personas, de imágenes, o del materialismo, del trabajo, y es lo que Romanos 1 dice. Es un trueque, un intercambio mortal. No podemos cambiar a Dios y a su gloria y todo lo que vemos en la naturaleza que Él nos muestra que realmente Él existe y que Él realmente es. ¿Cómo lo vamos a cambiar a Él por cosas que nosotros como seres humanos podemos crear? Hoy en día eso es lo que pasa. La política, el socialismo, hoy si tuviésemos un gobierno mundial, las guerras se acabarían. Vemos que no, cada vez va peor eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo confiar en algo que el ser humano puede crear? Imposible. Ya regresamos.
estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Hola, soy Lidia Caterzano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. ¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991. 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated con calificación A+ con el Better Business Bureau. Hola, te habla Marta Cáceres y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Te esperamos. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Les saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Muy bien, continuamos ahora en el séptimo segmento, es decir, la última media hora de programa. Estamos hablando de Romanos capítulo 1 y el mundo de hoy, sin hacer un exégesis, un análisis exhaustivo de cada versículo, pero utilizando esto como una fotografía, un video si se quiere, de lo que es el mundo, ¿okay? Lo que es realmente el mundo de hoy. No es novedoso, esto siempre ha ocurrido, en los anales de la historia tenemos escritos de situaciones bien difíciles. Es más, la misma Biblia nos habla del diluvio, ¿verdad? Y las razones del diluvio y Noé y todo eso. La maldad del mundo era de continuo, el hombre de continuo al mal. Dios tuvo que hacer ese juicio, que no fue un juicio, digamos, final, porque salvó a Noé y a su familia para que continuasen con la raza humana, pero fue una figura de lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, pues hoy estamos mirando no solamente la mala noticia, que ya sabemos, la maldad en el mundo aumenta, pero también la buena noticia acerca de lo que Dios hace al respecto. Ahora bien, en la Biblia estábamos leyendo en Romanos 1 que a Dios entrega al ser humano a su propia voluntad. Dios entrega al ser humano quiere ser libre de Dios,
All right? Dios dice, llega un momento en que quieres ser libre, sé libre. Entonces el problema que usted tiene que entender es, y que todos tenemos que comprender, es que ni bien Dios toma esa decisión, que digamos ya la ha tomado, pero ni bien eso ocurre con un ser humano que insiste en no querer a Dios en su vida, llega un momento que ya no puede regresar. Vamos a ponerlo así. Llega un momento en que, creo que en el Antiguo Testamento sí, hay un texto que habla de la mente cauterizada, en el Nuevo Testamento también. Cauterizado es como cuando se quema algo, que hay médicos que cauterizan una zona que a lo mejor no pueden operar, pero la cauterizan. Entonces ahí se acabó el problema, pero no se puede ir atrás, ¿okay? Entonces no se puede regresar a lo que fue una vez que se quemó, o se cauterizó, o se cerró. Entonces, cauterización en el cuerpo puede ser buena cuando los médicos la hacen, pero cuando la Biblia habla de mente cauterizada, ok, aquí estamos en el mayor de los peligros, porque llega un momento en que la persona ya se dio cuenta que hay personas que aunque quieren creer, no pueden creer. Quieren en el sentido de que a lo mejor, bueno, ok, cristianismo suena razonable, pero hay personas que no tienen, y no voy a meterme en todos los aspectos teológicos, filosóficos del asunto, pero quiero decir, usted y yo conocemos esa situación de personas que se les ha hablado de Dios, lo ven en la creación, no digo que ven a Dios, pero ven la creación de Dios, escuchan programas como este, escuchan mensajes, tienen amigos, siempre Dios se encarga de alguien cerca de alguien para que le hable de Cristo, le hable de que Dios existe, le hable de la pecaminosidad del mundo, del pecado, de la necesidad de reconciliarse con Dios. Y hay gente que insiste tanto en no, que llega un momento que uno piensa, ok, ¿qué está pasando aquí? Me parece que aquí está pasando algo más allá de lo que uno humanamente puede ver o comprender, pero la Biblia nos muestra que podemos comprenderlo. Llega un momento en que Dios dice, ok, basta. La persona no quiere creer, entonces comienza a hacer de su vida lo que quiera hacer, y entonces por eso usted como yo vemos hoy en día situaciones donde hay gente que hasta muy agresivamente defiende su posición. Usted ve todo lo que está pasando con la ideología de género, todo lo que está ocurriendo con el aborto, lo que está ocurriendo con la manera de mirar el crimen, lo que está ocurriendo con muchas cosas, y uno piensa, bueno, en gran parte son movidas políticas, y lo son, porque eso suele tener la idea de que detrás de eso vamos a tener, dicen ellos, más votos en las próximas elecciones o en las que vengan. Pero en realidad, más allá de ese juego político, detrás uno puede ver que hay ciertas personas, no tengo gente en la mente en este momento en particular, pero uno puede ver que hay ciertas personas, que llaman, como dice la Biblia, a lo malo bueno y a lo bueno malo, y ya no hay diferencia para ellos, porque están así en estas condiciones que el libro de Romanos nos muestra. Llega un momento donde no pueden ya distinguir entre una cosa y la otra. Entonces, este autor que les comentaba dice que otra de las evidencias de que Dios ya salió de la realidad de la vida de esas personas, en el sentido de que esa gente ya rechazó completamente a Dios, es cuando la persona rechaza a Dios de una manera tan, ¿cómo quiero decirlo? De una manera tan abrupta, pero no abrupta con relación a que ayer no y hoy sí, sino de una manera hasta violenta. No le importa matar literalmente, como hacen muchos tiranos en el mundo, como han pasado con la Inquisición y con las persecuciones y con tantas cosas tan horribles en el mundo, Hitler con los judíos. Llega un momento que el ser humano se encallece, el pecado lo tiene. Usted podrá decir, no, pastor, estaban endemoniados. Bueno, yo no sé, probablemente, pero aún aquellos que no estuvieron endemoniados, vemos aquí que es el pecado que los llevó a rechazar a Dios de tal manera que eliminan a Dios de sus vidas. El problema es que Dios sigue existiendo y Dios pues está viendo lo que ocurre. Entonces dice, ok, tú quieres ser totalmente libre de mí, no me quieres adorar como tu creador, no quieres que yo te ame, muy bien, adelante.
Entonces ahí vemos la crueldad a un nivel que uno piensa, no es posible que un ser humano llegue a esa crueldad. Pero se ve, ¿okay? Gente que inclusive es capaz de, en el nombre de su religión, matar a otros. ¿Se acuerda de septiembre 11? Los aviones, ellos sabían que ni bien abordaban ese avión, ellos mismos iban a entrar al cockpit y iban a matar a los pilotos e iban a estrellarse contra los edificios en New York. Sin embargo, en ningún momento dijeron, no, yo no quiero morir. Dijeron, yo voy a morir, porque eran fanáticos de su religión, llevando esos conceptos que les enseñaron y que ellos se entrenaron, eso se supo, por mucho tiempo antes de hacer eso, y estaban absolutamente convencidos de que estaban haciendo eso para ganar puntos con Dios. Todos los demás aquí en Estados Unidos son paganos, nosotros les vamos a enseñar lo que es bueno, y en su idea parece, bueno, esa es una manera de ganar puntos con Dios. Bueno, no, no, ¿verdad? Ahora ve cómo hasta dónde puede llegar la maldad del mundo a infiltrarse en la religión y a usar el nombre de Dios y a pensar que están adorando a Dios. ¿Qué pasó con Saulo de Tarso antes de ser el apóstol Pablo? Él mismo en su testimonio dice que él entraba hasta por las casas, o mandaba o entraba, o lo que hacía, ¿verdad?, en contra de los cristianos. Y él quería verlos, pues que erradicarlos del planeta Tierra, sacarlos de este mundo, hasta que él mismo tuvo un encuentro personal y visible en su caso con el Señor Jesucristo y entrega su vida a Cristo, ¿verdad? Y fue perdonado por todo eso. Pero ahí tenemos una prueba de alguien que luego se convirtió a Jesucristo, pero antes odiaba a Jesucristo. Y cuando el Señor se le presentó, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús lo tomó de una manera personal. La persecución al cristianismo, la gente piensa que es una persecución a una religión. En realidad es una persecución a Dios mismo. Jesús le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Yo soy a quien tú persigues, dijo el Señor. ¿Okay? Entonces, Pablo estaba pensando que servía a Dios al tratar de eliminar a los cristianos, y Cristo se presenta y le dice, yo soy a quien tú persigues. Ahí está otro de los textos de la deidad, divinidad de Jesús. Yo soy Saulo a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas, golpes contra el aguijón. Bueno, Pablo allí se rindió al Señor Jesús, su vida cambió completamente y es el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora, esto ocurre hoy en día también. Hay gente que, ya sea en el nombre de alguna religión o en el nombre de ninguna religión, reemplazan a Dios, luchan contra Dios. La manera en que lo manifiestan también es luchando contra los hijos de Dios, luchando contra la palabra de Dios. Lo bueno es que la verdad siempre triunfa. La verdad es la verdad y eso no se puede cambiar. Y por más que el ser humano cree sus propios dioses a nivel religioso o no, siempre, o se transforma en su propio Dios, quiere hacerlo. Bueno, el castigo mayor que está recibiendo en la tierra es la desolación que produce ser su propio Dios o tener otros dioses. Realmente la persona puede ser moralmente, aparentar muy bueno, o ser, digamos, moralmente buena, no daña a nadie, pero internamente lo que va ocurriendo no lo puede negar, y entonces ahí viene el gran problema de que si se arrepintiese, todo eso también cambiaría, pero al no arrepentirse, eso va de mal en peor. ¿Okay? Va de mal en peor. Entonces es muy interesante mirar Romanos capítulo 1 y ver el mundo actual. Cuando regresemos estaremos en el último segmento del día de hoy, hablando de Romanos 1 y el mundo de hoy. Vamos a ir a algunas conclusiones hasta donde podemos concluir aún en 2 horas. Y entonces los espero después de estos minutos de pausa comercial. Ya volvemos. $16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Y temas de actualidad es lo que estamos compartiendo hoy al pensar en Romanos capítulo 1 y el mundo actual. Y bueno, es nuestro último segmento y como siempre digo, a pesar de que el programa dura 2 horas, quedan tantas cosas para decir. Y es bueno de todas maneras porque los viernes aquí estamos para a veces completar algunos temas, aclarar algunas dudas, responder sus preguntas. Recuerde que mañana continuamos con el hermoso estudio del libro de San Juan y estamos ya a pocas semanas de concluir, después de 1 año y ya hay algo más. Ese hermoso libro de San Juan, la palabra de Dios, nos habla de la crucifixión del Señor Jesucristo y mañana estaremos, Dios mediante, hablando de eso. Pero volviendo a nuestro tema hoy, este texto de Romanos 1 ha sido usado muchas veces de una manera muy negativa, acusando a Dios realmente, acusando a la Biblia, acusándonos a los cristianos como homofóbicos, porque aquí habla claramente acerca de la homosexualidad, pero también hay 21 pecados mencionados. ¿Por qué siempre está la tendencia de tomar uno de esos pecados y exaltarlos, como diciendo, wow, ese es el mayor pecado, es el pecado imperdonable? No lo es. Entonces, el otro día estaba leyendo, no sé, tantas cosas que uno estudia y lee, pero un pastor que estaba hablando de Romanos hace muchos años, y en un momento, ya recuerdo, en un momento recibió un email, un correo electrónico que luego imprimió, y el correo electrónico era anónimo, cosa que no se debe hacer. Si va a decir algo, ponga su nombre, en ese caso un pastor, una congregación, pero bueno, a este pastor le pasó eso. Le mandaron un correo electrónico porque él en un mensaje había dicho, los homosexuales son bienvenidos. Entonces a alguien de la iglesia, él no sabía quién, le dijo, pastor, si usted continúa diciendo eso, la iglesia se nos va a llenar de homosexuales. Entonces el pastor se puso furioso y con justa razón, y entonces imprimió el email y públicamente, como era algo anónimo, de todas maneras lo dijo, yo he recibido este correo electrónico y acá me están diciendo, pastor, deje de andar diciendo que, en público, que los homosexuales son bienvenidos porque se nos vayan homosexuales. Y ¿saben qué les dijo el pastor? De la misma manera que se nos llena aquí de adúlteros, fornicarios, mentirosos, estafadores a la IRS, y empezó a mencionar un montón de pecados. Y él dijo, aquí entre nosotros hay de todas estas personas, ¿por qué no habrían un homosexual? Entonces la idea es, aceptar a la persona es diferente de afirmar lo que la persona está haciendo, cuando vemos que va en contra de lo que Dios está diciendo. Ahora, hay gente que dice, ven, son homofóbicos. Mire, por empezar, eso no es un término ni siquiera técnicamente correcto, porque si usted entiende lo que es una fobia, uno no puede estar pensando que millones de personas pueden ser homofóbicas, ¿ok? Hoy en día lo de la fóbic es todo es fóbico, ¿verdad? Todo es fóbico. Cualquier palabra y le agregan el fóbico, sin saber lo que están diciendo.
Nadie le tiene miedo a estas personas. ¿Okay? Entonces, para ellos, el cristianismo es homofóbico, la Biblia es homofóbica, todo es homofóbico, Dios es homofóbico. No es lo que está pasando. Simplemente ellos, como este mismo libro de Romanos dice, van a inventar males, van a inventar acusaciones, van a inventar cosas por el odio que les produce ver lo que dice la palabra de Dios. Ahora otra vez, el problema no es con nosotros como personas, como cristianos. La contra es contra Dios mismo. Recuerde, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Que Pablo no sabía que estaba persiguiendo a Dios mismo, estaba persiguiendo en su mente a estos cristianos que para él era una secta y tenían que desaparecer porque no era del judaísmo tradicional, ortodoxo. Bueno, Jesús le dice, estás equivocado, Pablo. Estás luchando contra el mismo Dios. Entonces, el punto aquí es, hay un error en que las iglesias, a través de la historia, hayamos sacado el pecado de la homosexualidad y lo hayamos puesto como la cosa más terrible de la tierra y no hayamos puesto los otros pecados, ¿verdad? Murmuradores, altivos, desobedientes a los padres, desleales, sin misericordia. Ahora, estamos diciendo... ¿todo pecado es igual? No. Estamos diciendo, obviamente hay ciertos pecados que son más duros, fuertes que otros. Pecado es pecado. Todo es desobediencia a Dios. Todo lo que es pecado es pecado. Y el problema es que atenta en contra del propósito y de los planes de Dios. La mentira también atenta en contra de los planes y propósitos y designios de Dios. El chisme. Si usted es una persona chismosa, arrepiéntase pronto y pídale a Dios que le cambie, porque el chisme en la Biblia está considerado un pecado terrible. ¿Okay? Entonces el gossiping, el chisme, el hablar mal contra el prójimo, está hasta en los 10 mandamientos como un problema terrible. Entonces no hay un pecado más resaltante que otro. Lo que pasa es que, claro, hay algunos pecados que son más ofensivos, si queremos decirlo así, en contra del designio de Dios que otros. Pero a veces personas que han condenado a homosexuales también no han condenado a ellos mismos, a veces siendo quizá chismosos o murmuradores o fornicarios o adúlteros o con la pornografía en privado y con cosas que podríamos seguir mencionando. Ahora otra vez, son diferentes algunas cosas y las connotaciones, resultados, las repercusiones, pues son diferentes. Pero recuerde esto, el problema es que el propósito del pecado es atentar contra todo lo que es el plan de Dios. Cuando una persona adultera, la Biblia dice que es un problema porque está rompiendo, en otras palabras, un pacto que ha hecho con Dios y con este cónyuge que tiene. ¿Okay? Entonces eso va contra el designio de Dios para el matrimonio. Si usted es una persona violenta y le pega a su esposo o a su esposa, eso también está en contra del designio de Dios y el plan de Dios, por lo tanto es pecado. Si usted miente, si usted tiene una boca que es tan sucia como una letrina, se lo digo directamente, eso también peca contra Dios. ¿Okay? Y usted y yo no estamos exentos de no caer acaso en alguno de esos pecados. Entonces, tendemos a sobreexaltar ciertos pecados. Ahora, otra vez, una cosa es decir, bueno, la persona es tan pecadora como otra persona y como la otra persona y como yo. La diferencia es que yo soy salvo, la otra persona aún tiene que ser salvo, pero pecado es pecado. Entonces, aquí Romanos hay 21 pecados mencionados. ¿Por qué sacamos a uno de la página de una manera especial? Y eso se lo digo tanto a nosotros como cristianos, aunque tenemos que hablar de lo que la Biblia claramente dice en relación a cada uno de estos pecados. ¿Por qué no lo hacemos? Tenemos miedo. ¿Por qué? Bueno, porque se nos va a acusar de esto o aquello. Pero la verdad es la verdad. Hay que decir la verdad en amor, pero hay que decir la verdad. Y por otro lado, no es justo que se nos acuse de esto y lo otro, cuando aquí se mencionan una lista de 21 pecados, no solamente uno. ¿Okay? Entonces uno piensa, bueno, Romanos capítulo 1 no es solamente el tema de la homosexualidad. Okay, Romanos capítulo 1 habla de todo tipo de pecado, de todo tipo de problema, de todo tipo de cosa que tuerza o quiera, no puede, pero quiera torcer el plan y el designio de Dios. Otra vez porque todo empezó en el Edén. La idea es, serán como Dios sabiendo el bien y el mal, y cayeron Adán y Eva en esa trampa, y eso hace que todo el mundo caiga ya desde que nace, viene con esa
naturaleza pecaminosa, hasta que usted puede conocer a Jesucristo. ¿Ve de qué nos salva Dios? Dios nos está salvando del pecado, de Satanás, de nosotros mismos, del infierno, de la condenación. No le eche la culpa a Dios por el infierno, ¿okay? Porque es una decisión que la persona hace. Usted o hace una decisión personal de ser salvo porque responde a lo que Dios le está buscando e invitando, y cómo Dios entregó a su Hijo para pagar por usted y por mí. Uno responde a eso y entrega de verdad su vida al Señor Jesucristo, cree realmente en Jesús con toda su fe y confianza y no pone un intermediario, sino que solamente Jesús, o lo rechaza. Y usted puede rechazarlo aún siendo un religioso, ¿okay? Entonces, de cualquier religión. No, uno tiene que hacer las cosas de acuerdo a como Dios dice que las cosas son, ¿verdad? Entonces, cuando es así, entendemos Romanos capítulo 1, la depravación del ser humano desde Adán y Eva hasta ahora, y hasta que Cristo regrese, es la depravación del ser humano y toma una multiforme cantidad de cosas que podemos mencionar. Y la Biblia menciona, yo creo que hasta nada más un grupo de pecados. De ahí sacamos muchos más. Pero esto que menciona es lo suficiente como para decir el hombre es culpable, no tiene excusa. No hay excusa para absolutamente ningún ser humano en el mundo, nadie. Ni desde Adán y Eva, ni en el presente, ni en el futuro. No hay excusa, pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el mismo libro de Romanos también habla de que Dios nos amó tanto, que Él entregó a su Hijo Jesucristo para ponerse en nuestro lugar al ser castigado, donde nosotros tendríamos que haber sido castigados, pero no era posible, porque aun si nosotros hubiésemos dado nuestra vida por nuestro pecado, tampoco hubiésemos sido salvos, solo Cristo salva. ¿Okay? Entonces, si usted no conoce al Señor Jesucristo, si usted de oídas ha oído de, si usted sabe de Dios, pero no conoce a Dios personalmente en Cristo Jesús, usted mismo hoy puede hablar con Dios en sus propias palabras, no tema. ¿Okay? Lea la Biblia, ore, busque a alguien que le pueda llevar a los pies de Cristo, pero usted mismo puede pedirle perdón y debe pedirle al Señor perdón, comprendiendo lo que el Señor está diciendo. Yo nada más soy un vehículo aquí que transmito esto. Si esto llegó a su corazón, pídale perdón al Señor si no lo ha hecho. Confiésele que usted es pecador, no hay excusas, todos somos pecadores. Confiésele, Señor, yo sé que soy pecador y esto te ofende, me separa de ti, he vivido sin ti, tal vez con religión o sin religión, pero no te conozco, te quiero conocer. Jesucristo, yo sé que tú eres el único Hijo de Dios, Dios hombre, tú te has puesto en la cruz por mí, ahí has cargado con mis pecados, pero al tercer día resucitaste venciendo la muerte, al pecado, a Satanás, y yo, al entregar mi vida a ti, Dios el Padre me ve muerto en ti, resucitado en ti, victorioso en ti, y tu Espíritu Santo viene a mi vida desde ese momento y empieza a trabajar en mi vida, y quiero buscarte el resto de mi vida para ser lleno de ti. ¿Ok? El Evangelio en 3 minutos. Alright, mañana seguimos con el Evangelio de Juan, y si hay preguntas, el viernes les respondemos. Bye bye. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.